Buenas noches, seguimos. Acá no me había olvidado del bloque anterior un par de cositas que quiero que vean. Primero quiero que vean una foto de una niña muy particular que está en el lugar justo, en el momento justo, a la hora justa, todo justo. Como esas viejas lloronas que tenemos acá en el norte, que las contratan para los velorios. Bueno, observen esa foto de esta chica que tiene la particularidad de estar en todos los atentados y en todos los mataderos que andan dando vuelta por ahí. Véanla y después hacemos un comentario adicional. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta cómo los engaña el sistema? ¿Se van dando cuenta? Que todo es una cosa preparada, acá no hay nada artificial. Todo está preparado y la verdad, con mucha soberbia. Ellos saben que están solos, que manejan todos los medios de discusión, hacen lo que se da la gana. Pues son tan rudimentarios para hacer las cosas, me están tomando el pelo, ¿no? Esta chica estaba en todas partes. Otra cosa que me quedó del bloque anterior que quiero hablarlo, cuando yo dije recién, o cuando dije en el bloque anterior, hablaba de un falsa bandera en la Patagonia o en la triple frontera. Hay que tener en cuenta, sobre todo el tema este de los mapuches, porque son los que están en este momento revoltosos, que los tipos pueden estar esperando que una brigada de argentinos venga hacia donde sea civil, militar, lo que sea, salga a hacer una cacería y una matanza de mapuches, y al otro día tenemos un conflicto internacional tremendo porque esta gente va a decir que el pueblo argentino empieza una matanza contra el pueblo originario. Posiblemente nos estén provocando para que hagamos eso. Lo que no quiere decir que lo armen ellos. Que aparezca un comando a masicar mapuche y nos vamos a comer el garrón. Que sean como estos franceses. Que estos de la Yihad islámica no tenían nada, eran servicios franceses que estaban ahí, bueno. Que aparezcan los ingleses a hacer un M6, a hacer una cosa como esa, estaríamos expuestos a eso. Por lo menos hay que decirlo, que existe la posibilidad. Lo que habría que decir a la gente, que traten de no cometer ese tipo de errores, que posiblemente nos estén esperando, como dije en el bloque anterior, para hacernos el mismo entre que nos hicieron en Malvinas en el 82. Que no entremos en eso, lo digo porque yo sé que hay mucha gente alterada en internet. No entremos en esa, que posiblemente es la que estén esperando ellos para sacudirnos a nosotros. Voy a hacer un comentario de esto que yo considero que es una nueva misión del Pacto Roca-Russiman, que es el acuerdo que ha llegado esta mujer con China. Hay una presentación judicial hecha, creo que el señor Lorenz, una presentación judicial de informe sobre esto, es vergonzoso. El tratado que hicieron con China es vergonzoso. Le digo, es una remake de el Pacto Roca-Russiman de la década del 30. Con un debate express y sin modificaciones, el Senado aprobó en su última sesión del año un oscuro convenio con China que permitirá no solo la llegada de inversiones del gigante oriental, sino también la adjudicación directa de obras a empresas de ese país y el desembarco de inmigrantes que quieran trabajar en la Argentina. La iniciativa fue aprobada por 36 votos a favor y 3 en contra. Inmigrantes que vienen con todo el repertorio chino, de explotación. Sería que van a venir acá con salarios mínimos, jornadas, vacaciones y aguinaldo, Así que el argentino que quiera trabajar va a tener que competir con ellos, El acuerdo diplomático consta de 10 artículos que conceden amplios beneficios al gigante asiático y habilitan decisiones discrecionales al gobierno nacional. A cambio del financiamiento, el país oriental recibirá privilegios para invertir en los sectores de energía, minerales, productos manufacturados, agricultura y sistemas de apoyo, tales como centros de investigación y desarrollo. El primero de esos centros es el famoso estación que están haciendo allá en Neuquén, de 200 hectáreas, donde ahí dentro rigen las leyes chinas. El que trabaja, entra un chino de su barrio en un supermercado, así como trabajan los chinos de adentro, bueno, ahí van a trabajar igual. Ahí adentro en esa base china. Así que le vuelvo a repetir, el argentino que quiera trabajar con los chinos va a tener que acomodarse en eso. El convenio establece además que el Poder Ejecutivo argentino podrá utilizar el proceso de adjudicación
más ventajoso para beneficiar a la administración comunista y sus empresas. Ello incluye la posibilidad de eludir licitaciones para conceder obras y contratos mediante adjudicación directa siempre que estén sujetos al financiamiento concesional de la parte china. El acuerdo diplomático no se limita a las inversiones y obras de infraestructura, también concede facilidades para que cualquier ciudadano chino pueda instalarse en la Argentina para la realización de actividades lucrativas, ya sean laborales o profesionales, con empleados o por cuenta propia. La única condición para que puedan quedarse en el país será que cumplan con los permisos de residencia y trabajo necesarios. La misma condición les dejarán para los argentinos que quieren ir allá, pensando comparando un país de 40 millones con uno de 1.300. Es un chiste esto. Lo mismo que cuando la rendición de Malvinas, que las mismas exigencias que tenemos nosotros con los ingleses deben exigirse con nosotros, un chiste. En el futuro cercano, los beneficios que logró Pekín podrían ser ampliados aún más. Gracias a la autorización que le concede el artículo 2, el gobierno nacional quedó habilitado a firmar nuevos convenios específicos en lo que se detallarán el plan de trabajo, el procedimiento para la realización y el uso de fondos y el perfil de la participación de las distintas partes en cada caso. Un cheque en blanco para la administración de Cristina Kirchner, de quien lo suceda. Es decir, pueden a partir de este momento hacer lo que se les antoje amparados en esta ley, sin pasar por el Congreso nada nuevo. El acuerdo diplomático, esto es otra cosa curiosa, fíjese. El acuerdo diplomático firmado por los mandatarios de ambos países el 18 de julio, cuando vino el primer chino acá. Y recién el 16 de diciembre, 5 meses después de la rúbrica, los senadores pudieron tenerlo por primera vez. A los 5 meses se mandaron a la escribanía. Y la oposición, bien, gracias. Los legisladores de la oposición rechazaron que la discusión del proyecto en comisión se hiciera apenas un día después, pero con la ayuda de sus aliados, el kirchnerismo consiguió imponer su criterio y logró el dictamen necesario. Sigan votando. El año pasado todo el mundo estaba descorchando champán porque habían ganado las elecciones, y ahí está el resultado de las elecciones del año pasado. ¿Les gusta? Ahí están, sigan votando. Ahora quiero hacer un comentario de lo que hice en el primer programa de este nuevo ciclo, porque el delirante habla de lo que dije de Cuba, ¿no? Que Cuba dependía del imperio, que trabajó siempre para el imperio. Hay gente que todavía no lo cree, pero voy a ver por alguien que dijo a otra persona, Guillermo Patterson, dijo lo siguiente, otra persona dice esto: el dictador judío Fidel Castro Ruth fue entronizado en Cuba por acción y complicidad directa del Departamento de Estado, de la CIA y de la prensa norteamericana, y de las aquiescencias de las restantes prensas hispanoamericanas, siempre al servicio condicional de lo que diga el tío Sam a Isabel II. Principalmente New York Times, conforme lo denunció el embajador norteamericano en la isla, Earl Smith, quien dijo en 1961, ante el Congreso de su país: fue Estados Unidos quien derrocó a Fulgencio Batista ante que la dudosa eficacia de la guerrilla de Sierra Maestra. Circunstancias como los escasos 180 kilómetros de distancia que median entre Cuba y Miami demuestran cómo Castro fue siempre hombre de Washington, en un simple papel utilitario, para tener un falso opositor que justificare tanto la subversión como la posterior formación de la Escuela de las Américas, para dominar Hispanoamérica. Así efectivamente sobrevino en todo el continente una dicotomía dialéctica que perdura en algún cilingo. Por casi 40 años se justificó la soberanía cubana con la excusa de los misiles, de los cuales solo se demostraron los envases en un lugar que nadie aseguraba que haya sido Cuba. Pero este pretexto no tiene razón ni sustento de credibilidad alguna. Así que los misiles, ahora resulta que capaz que no estaban en Cuba, estaban mostrando mi foto de un misil que estaba en Checoslovaquia, no sé. Y si nosotros nos comimos toda la verdura. Alrededor del papel geopolítico de la Cuba castrista hay muchas inquietudes de que no son respondidas por la lógica contemporánea, con discursos políticamente incorrectos. Sobrellevan a que estamos legitimados para tener sospecha del rol falsamente dialéctico que pudo haber ocupado la isla caribeña a favor de los planes sinárquicos internacionales
en Hispanoamérica y en el Atlántico, de los Estados Unidos y Gran Bretaña particularmente. Interrogantes que no pueden ser censurados, esgrimiendo simplemente el tan oportuno mote de paranoicos conspirativos, como siempre surge a la hora de querer evadir las preguntas sobre las flagrantes contradicciones como generalmente concurren en estos temas, en su momento planteados por el exilado cubano Andrés Rivero Collado. Este hombre planteaba las siguientes inquietudes. ¿Por qué a fines de la década de los 50 el gobierno norteamericano propició la caída violenta de Batista, un prócer para Estados Unidos en ese momento, retirándole todo apoyo diplomático y militar, rechazando categóricamente cualquier gestión nacional que contemplara soluciones pacíficas y políticas a la crisis nacional? ¿Qué les había hecho Fulgencio, que hasta ese momento era un modelo en la administración del virreinato? ¿Por qué el gobierno norteamericano desconoció las recomendaciones de su propio embajador en La Habana, tácitamente facilitando que Fidel Castro y sus secuaces se apoderaran expeditamente del poder en Cuba? ¿Por qué, cuando Castro recrudeció su violencia inaudita, persecuciones, crímenes y despojos, no se ofreció ayuda a los primeros grupos de resistencia ciudadana que surgieron en la isla a finales de 1959 y principios de 60? ¿Por qué la absurda invasión a Bahía de los Cochinos y la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas norteamericanas? Fracaso atribuido a John Kennedy, ex discípulo de Harold Lasky en Londres, cuando su padre fue embajador y aliado del Partido Comunista de John Reed en Estados Unidos, con el honor a Roosevelt como madrina. ¿Por qué se permitió que Castro se saliera fácilmente con la suya durante la crisis de los misiles, de los cohetes, cuando retó por igual a los dos gobiernos, norteamericano y soviético, poniendo en peligro la paz mundial? ¿Por qué involucrarse militarmente en Vietnam para enfrentar la amenaza roja y evitar la caída en dominó de los países asiáticos, cuando Cuba comunista, en el traspatio de los Estados Unidos, invadía los países latinoamericanos, arriesgando una caída continental en dominó? ¿Por qué se le permitió a esbirros idealistas torturar a soldados norteamericanos en Hanoi sin decir una sola palabra y presentar una queja? ¿Por qué invadir Panamá, matar 20.000 personas, secuestrar a su presidente, general Noriega, juzgarlo a Estados Unidos y colocar un gobierno títere que aún permanece como vergüenza nacional? ¿Por qué invadir la República Dominicana y no Cuba? ¿Por qué permitirle a Cuba refugiar terroristas de los Panteras Negras norteamericanos, la ETA vasca, el Ejército Revolucionario Irlandés, Republicano Irlandés, los Montoneros y ELEP de Argentina, los Tupamaros de Uruguay y los Senderistas de Perú? Para que estos asesinos entren y salgan de la isla no había bloqueo. Para las aspirinas sí. ¿Por qué permitir que el ejército castrista invadiera Angola y en lugar de denunciarlo, calificarlo como tropa estabilizadora, en palabras textuales de Andrew Jones, embajador ante Naciones Unidas del gobierno de Jimmy Carter, que fue el que impuso acá los derechos humanos de Alfonsín? ¿Por qué se le permitió a Castro vaciar las cárceles del peor elemento criminal cubano y enviarlo a Miami, a través del puente marítimo del Mariel? Estados Unidos hizo cargo de todos los gastos para llenarle el país de asesinos y mareos. ¿Por qué expulsar a los comunistas cubanos de Granada y no de Cuba? ¿Por qué amar ampliamente a los contras de Nicaragua y no a los cubanos combatientes de Miami? ¿Por qué bombardear a Gaddafi y no a Fidel Castro? ¿Por qué en su momento fue Panamá y no Cuba? ¿Por qué Afganistán y no Cuba? ¿Por qué silencio castrista ante el vertedero talibán en Guantánamo? Y ya que estamos de paso, ¿por qué Guantánamo, Fidel? Explícanos esto. ¿Por qué Saddam Hussein y no Castro? ¿Por qué Aristide y no el tirano cubano? ¿Por qué 10 presidentes norteamericanos, dentro del amplio espectro político washingtoniano, han permitido que Fidel Castro, un asesino confeso, esclavice por más de 55 años a un país vecino y tradicionalmente amigo de Estados Unidos e históricamente una de sus primeras colonias? Según los refugiados en Miami, son 85.000 los desaparecidos en Cuba. Ellos tienen nombre, el apellido, la fecha y lugar donde está cada uno. ¿Por qué, según afirma el propio déspota cubano, el gobierno norteamericano ha intentado asesinarlo cientos de veces, inconcebiblemente sin éxito alguno?
cuando fueron siempre certeros y de buena puntería a la hora de matar a otros líderes de las naciones libres del mundo, como por ejemplo Zulfikar Ali Bhutto, por citar un ejemplo de centenas, o al mismo Kennedy, sin ir tan lejos. ¿Por qué en Hispanoamérica han caído decenas de gobernantes nacionalistas, anticolonialistas, antiimperialistas, con contribución a ejecución directa de operaciones de la CIA, excepto Fidel Castro? Sin embargo, cierto es que ya el razonamiento no resulta ni capcioso ni delirante. Ya hasta la atenuación reiterativa hemos analizado la complicidad dialéctica mundial de falsos polos opuestos que actúan materialmente como imanes, asegura Osvaldo Spengler, que todos los conceptos de liberalismo y de socialismo han sido puestos en movimiento por el dinero y el interés del dinero. No hay movimiento proletario, ni siquiera comunista, que no actúe en el interés del dinero, ni en la dirección marcada por el dinero y con la duración fijada por el dinero. Y el dinero de la Revolución Cubana fue proporcionado gratuitamente por Estados Unidos, misterioso y sorprendentemente, sin ocasionar deudas ulteriores a Cuba. A nosotros, por un 10% de aquella fastuosa inversión, nos cuentan las costillas. Asimismo, la participación activa de Norteamérica en la Revolución Cubana, a la que hemos hecho referencia, nunca fue negada, ni siquiera por los propios comunistas centroamericanos, ni los tilingos de la Argentina, a los que se han sumado las inferencias de algunas provincias de esta colonia próspera. Y acá tenemos un par de cosas interesantes que dice este hombre Pablo Giussiani. Escuchen alguna cosa interesante para que empiecen a darse cuenta de por todo esto. La historia de aquellos días no registra un solo paso efectivo de los Estados Unidos encaminado a frenar, entorpecer o impedir la marcha de Castro hacia La Habana. Fueron muchas las señales de benevolencia con que la administración de Eisenhower encaraba el apoyo directo ofrecido a los revolucionarios cubanos por gobiernos amigos o tolerados, como el venezolano de Betancourt o el costarricense de Figueres. La naciente revolución cubana aparecía inscrita en la moderada estrategia de la región del Caribe, un movimiento que muchos consideraban inspirado secretamente en Washington. Y acá fíjese el embajador Errol Smith, que era embajador en Cuba en la época de Batista, lo que dijo. El régimen del presidente Eisenhower se empeñó en que Castro llegara al poder. Es difícil de entender esta política desde un punto de vista norteamericano. He demostrado que varias veces, cuando la ocasión era propicia y había oportunidad de encontrar una solución sin Batista ni Castro, nuestro Departamento de Estado se negó a dar su apoyo. Concediendo que Batista ya no fuera útil, la alternativa desde luego no tenía que haber sido Castro, nuestro enemigo. Y si es necesario advertir que Castro no se habría encontrado en la situación de alcanzar el poder y no hubiera podido crear el medio para tomarlo sin la buena voluntad del cuarto piso de la Secretaría de Estado. No es posible sostener que el gobierno de Estados Unidos ignoraba que Raúl Castro y el Che Guevara fueran comunistas, afiliados a la Internacional Comunista. Hay suficientes pruebas al respecto. Era imposible que el subsecretario de Estado Roy Gudbontium, su compañero William Whelan y el cuarto piso no estuvieran enterados de las afiliaciones comunistas de Fidel Castro. No existe la posibilidad que la CIA no lo supiera. El embajador cubano enfatiza aseveraciones como: nosotros somos los responsables de que Castro subiera al poder, y tanto la CIA como el Departamento de Estado tenían conocimiento de que Guevara era un comunista activo en Guatemala y México, y que Raúl Castro había participado en el movimiento comunista internacional. Y ahora les quiero leer una cosita cortita. Enrique Díaz Araujo dijo lo siguiente. Entonces el subsecretario para Asuntos Americanos, William Browder, su antecesor, Byron Bucks, el enviado especial del presidente James Carter, William Jordan, y sobre todo el embajador de Estados Unidos, Lawrence Pesulio, hicieron todo lo posible, no solo para sacar a Somoza del poder, sino también para desahuciar a la oposición moderada y consensuadora, para marginar a los grupos empresariales, laborales y eclesiásticos, partidarios de una solución conciliadora, y para desalentar a Edil Pastora, jefe de la columna sur del sandinismo, el menos marxista de todo el grupo. Fue Estados Unidos quien quiso el triunfo al Frente Sandinista de Liberación
sobre los sectores más radicalizados. Y ahora la perlita del ministro de Defensa de Uruguay, Fernández Huidobro. Observen lo que dice este hombre. Y ya con esto, dijo, si alguno tiene una duda todavía, dijo este hombre refiriéndose a su pasado guerrillero. Aclaró: la próxima vez que me agarre al tiro con los milicos será por problemas personales y no por manija desde afuera. Y se trata de que Huidobro ya subió que él y su compañero del MLN fueron víctimas de la conspiración urdida desde el poder real, MI6 de Londres, CIA, Mossad, que los condujo a la organización armada. La revolución cubana, seguida de la implantación de un régimen socialista, hoy reconocido como fidel como infructuoso, prestó un servicio que asistió estupendamente a tales propósitos. Desde 1959, la revolución y su inteligencia militar, con la abierta colaboración y operación de la Unión Soviética a través de Checoslovaquia, colaboraron en lo que se denominó Operación Manuel, para triangular a militares izquierdistas desde todo el mundo hacia La Habana, pero pasando por Praga. Otros puntos de triangulación eran México y París también, pero Praga era el principal. Así se le retenía el pasaporte nacional y se otorgaba como cubano, con el cual viajaban a la isla para recibir entrenamiento guerrillero. Todos estos jóvenes retornaron a sus países para integrarse a la lucha armada e iniciar el proceso de liberación de sus respectivas naciones. Fue así que protagonizaron un violentísimo levantamiento insurreccional, no contra dictaduras, sino contra gobiernos constitucionales. Y si después de todo estamos hablando del poder real, el poder fáctico, el mismo que financia a esas ONG que hablan por izquierda. Pero ya es tarde, porque ese poder real siempre va adelante. Tiene que enfrentar a su propia gente con una verdad inmanejable, y todavía tener que bancarse a los Castro haciendo declaraciones públicas acerca de que el modelo de socialismo cubano no le funciona ni a ellos. Después de tantos muertos y sacrificados de un lado y de otro, que terminaron siendo un holocausto en ofrenda a Yahvé. Bueno, ¿sigue con alguna duda todavía? O ya estamos más o menos entrándolo. Ahora le quiero leer una cosa que más o menos viene por este lado. A ver si algunos se sacan alguna mascarita que tenemos ahí con el Eternauta. Escuchen esto de Nefastor. Esto lo escribe Luis Gasulla. En mi citado libro entrevisté a hijos de represores detenidos por crímenes de lesa humanidad. Más de 1.200 presos cumplen condena o esperan sentencia, que en el 99% termina siendo condenatoria. Solo hubo una excepción, y fue el caso de Alejandro Guillermo Duret, un artillero del ejército que tenía 23 años cuando el golpe del 24 de marzo del 76. En diciembre del 2005 se presentó espontáneamente a declarar por el secuestro, tortura y desaparición de Carlos Labolita, supuesto amigo de Néstor Kirchner, según la historiografía oficial. Pero algo pasó y Duret fue absuelto. Página 12, medio que suele contar con información preferencial en lo que respecta a estos juicios de la verdad, tituló el 4 de julio de 2009 un fallo que dejó un gusto amargo. Los jueces Esmoris y Garazo habían condenado culpable únicamente a Pablo Pedro Mancilla, general retirado de 77 años por aquel entonces. El juez Carlos Rosansky, ese cambio, votó en disidencia. La difunta titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara de Lotier de Corbacho, anticipaba que apelaría el fallo y fue. Así fue. Entrevistada en el negocio de la impunidad, Lina Duret, hija del supuesto asesino de Labolita, dijo que su padre participó efectivamente en la detención del compañero de estudio de Kirchner en la Universidad de La Plata, pero no el de su hijo. Las fechas no coincidían. Duret estaba de servicio en la localidad de Azul cuando ocurrieron los hechos. Tras 4 años esperando sentencia, Duret fue absuelto. Luego de unos meses de libertad terminó siendo condenado a cadena perpetua. Kirchner y su flamante esposa Cristina habían compartido una casa de estudios en La Plata con Carlos Labolita
a mediados de 1975. Lo que jamás nadie contó es la sospecha de la que la familia Duret siempre tuvo y la que el periodista belga Teresita Dussart confirmó para Mendoza Post. Durante los días en que se desarrolló el juicio se mencionó la posibilidad de que Néstor Kirchner se presentase a declarar. Jamás lo hizo. Según los biógrafos oficiales, horas antes del 20 de abril de 1976, Kirchner le dijo a su amigo Carlos que no fuese a buscar a su padre a Las Flores, pues le podría pasar algo. Así fue. Para la hija de Duret, a mi viejo le armaron la causa y asegura que los testigos se pisaban. Incluso ofrece una grabación en la que uno de ellos dice en público: el juez me dijo que tenía que decir esto. Agrega que todos describían a mi viejo de la misma manera y en el mismo orden, alto, rubio, de ojos celestes. La memoria colectiva permanecía intacta 40 años después, pero la seguridad de Néstor Kirchner para advertir a su amigo que se cuidara durante los meses más terribles de la dictadura militar, para Dussart, tiene sus fundamentos. ¿Por qué?, le pregunto. Estaba muy encarpetado. La pareja Kirchner tiene un enorme talón de Aquiles. Ellos no solo han sido pasivos durante la dictadura, sino que fueron colaboracionistas. Hay un caso preocupante para la memoria acá, que es el de Carlos La Bolita. Era el mejor amigo de Néstor en La Plata. Él fue la última persona que lo vio con vida. Me quedo mirándola esperando que continúe el relato. La familia le suplicó a Néstor que sea testigo. Tanto ruido hicieron con los derechos humanos, pero no acudió a ese posible interrogatorio. No podía haber sostenido un careo con Duret. La periodista con doble nacionalidad explica cómo está convencida de lo que está contando. Es información de una borrachera con el pájaro Salinas, ex montonero. Conoce muy bien a Kunkel, quien sabe todo sobre ese tema. Aparentemente Kirchner es el último en verlo y le aconseja entregarse para que liberen al padre. Pero fue una entrega. Cuando Kirchner dice, nos fuimos a Río Gallegos porque venían por nosotros, es así. Pero no los militares. Era muy distinta la cosa. La pregunta siguiente es obvia y su respuesta afirmativa. Pero ¿cómo explicar la fidelidad del personaje vinculado a esa organización Montoneros con los Kirchner? La periodista tiene su teoría. Mi padre sacó varias personas de la dictadura, era diplomático. En Rumania también. En Argentina hay algo particular. Escuchen esto. La guerrilla, la subversión, la oposición no tuvieron el carácter de resistencia a la junta militar como en otros países, sino que tuvieron otro control que fue de entregar, de resistencia a la junta militar, sino que tuvieron otro rol, que fue de entregar a los pibes, hacer negocios y negociar nuevos espacios políticos, de entregar a los pibes, hacer negocios y negociar nuevos espacios políticos. No es como en Chile o Uruguay. Aquí está claro que Néstor Kirchner trabajó para el Ministerio de Bienestar Social. En Argentina, entre el 76 y el 78, no podían hacer negocios si no tenías el visto bueno de la Junta Militar. Necesitabas el aval. No podías estar en la función pública, estuvo protegido. Me llama la atención que cuando empiezas a cavar, encuentras muchos pseudos montoneros que fueron buchones y figuraron en el listado del batallón 601. Eso lo hemos dicho varias veces nosotros. Este es el único país del mundo en el cual la cúpula de Montonero, comparándolo con otras agrupaciones de resistencia del mundo, se enriqueció mientras la base era masacrada y pobre. La cúpula vive y está en el sector de defensa y en el telecomunicaciones. ¿No le parece curioso? El caso Duret y la desaparición del entrañable amigo del alma de Kirchner, Carlos La Bolita, es uno de los secretos mejor guardados que existe sobre el pasado del expresidente. Muy, muy lejos del bronce al que se lo colocó durante la década ganada. ¿Vio? El tiempo es el peor enemigo. Todo se va averiguando. Lo que se puede tapar hoy no se puede tapar dentro de 30 años. Eso es así. Ahora me quiero poner un poquito más serio. Quiero contar un pequeño cuentito cortito, escrito por Horacio Palma. Vamos a tratar de leerlo despacito. Mañana calurosa en una ciudad enemistada con la tranquilidad. Miles y miles de personas corren juntas.
apretadas, pero en soledad. Camino por la avenida Juramento, que a cada paso huele a traición. Cruzo la avenida con la mirada. Dos mujeres recortadas sobre la pared de la sombra conversan rodeadas de enormes bolsas verdes repletas de cosas. La gente pasa rápido, esquiva las bolsas, no sabe. Yo sí sé de qué se trata. Además reconozco a la esposa del oficial del ejército argentino vivo, más condecorado en una guerra. Me desvío del camino, cruzo la avenida, pero ahora con el cuerpo y saludo a las mujeres con el alma. Como cada jueves de cada semana de todo el año, desde hace 10 años, ellas cumplen el mismo ritual: preparar las cosas temprano, acudir a la misma esquina y esperar la tráfico que los lleve a ver a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos, presos políticos de la Argentina, perseguidos por un régimen que se reinventa cada mañana con un nuevo rencor. En esa esquina está un poco resumida la dolorosa historia de los últimos años de la Argentina. El puñado de mujeres que esperan esa esquina dice mucho de ilegalidad, de vergüenza, de persecución, de sufrimiento, de dolores profundos de patria, de heridas que un gobierno no quiere curar sino profundizar. Ese puñado de mujeres en soledad, rodeadas de bolsas, esperando para ir a un penal federal, habla mucho de nosotros también. Habla de nuestra indiferencia, nuestra cobardía, nuestra falta de compromiso para combatir a la injusticia y acompañar a los perseguidos. Las ayudé a cargar las bolsas y acompañé con la mirada a la tráfico que prendía su camino. Dolor, tristeza y ese nudo entre el pecho y la garganta que ata con fuerza la impotencia. Curioso, unas pocas cuadras más adelante me cruzo con María José López, hija de un policía de Santiago del Estero que hace 10 años es preso político del régimen. Otra vez, la historia de ayer, no más que se me cruza en una esquina, en unos ojos negros de mirar profundo y triste. Otra vez ese nudo apretado por la impotencia entre la garganta y el pecho al escuchar la calcada historia de injusticia y persecución. Lamentablemente, será otro fin de año con miles de Losito y López encarcelados por venganza. Lamentablemente será otro fin de año con esposas de maridos encerrados y con hijos de padres encerrados. Y lamentablemente será otro fin de año de miles y miles de nosotros indiferentes. Para terminar, quiero tocar un tema que nos sugirió un oyente de Tucumán. Me dice: nunca hablé del tema de la limítrofe con Bolivia en el Valle del Silencio. No lo quise tocar porque no me pareció encontrar documentación fidedigna. Estaba todo muy tapado ahí. Bueno, buscando, más o menos encontré algo de alguien que investigó el tema y nos cuenta realmente qué es lo que pasó ahí. Esto escribe Gustavo Barbarán, especialista en Derecho Internacional Público. Una constante de los argentinos, y uno mirando la Patagonia hoy, ¿no? Con el Tratado de 1889, la Argentina entregó a Bolivia 46.537 kilómetros cuadrados y recibió 29.368. En 1925 se dio 4.669 y recibió 178. Acá mismo, ahí nomás, se fue una provincia de Tucumán. Refiriéndose al Valle del Silencio,
En ese lugar siempre vivieron argentinos que transmitieron por generaciones el arte sacrificado de vivir la tierra. Sus campos quedaron en Bolivia, pero ellos se manifestaron a favor de seguir perteneciendo a la Argentina, el único estado que ejercía soberanía en las zonas a finales de 2013. A pesar de eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de nuestro país dio por concluido el asunto. El límite internacional entre Argentina y Bolivia no se ha modificado ni existe ningún proyecto de hacerlo. Se informó oficialmente el 29 de enero. Además, el gobierno de la provincia de Salta informó que gestiona con el vecino país la doble nacionalidad de los ciudadanos argentinos. Van a poder cobrar los planes sociales de los dos países. Con ello arreglan todo. Le sugirió el intendente del municipio que perdió en noviembre de cerca de 600 hectáreas. Algunos de los campesinos collas que reclamaban en Salta que el Estado los rescate. Desde 1889 esta parte, Argentina perdió con Bolivia 21.660 kilómetros cuadrados, casi el equivalente a la provincia de Tucumán. Cuando se hizo el contrato del Tratado de 1925, la Argentina pierde casi 5.000 kilómetros, generó una polémica en esa época en nuestro país que demoró 13 años en ratificar el acuerdo. Mientras el Congreso boliviano lo ratificó enseguida, en 1929, el argentino solo lo hizo en 1938. La última pérdida del territorio con Bolivia se registró en 2013, al norte de la población del Abra de Santa Cruz, provincia de Salta. El Abra de Rejará y la naciente del río Santa Cruz quedaron desde entonces en extranjeros. Se trata de un área de unas 600 hectáreas. No 300 kilómetros cuadrados como estaba hablando. Según los documentos de las negociaciones diplomáticas, en una de esas concesiones de territorio entre los países, pasaron a manos bolivianas poblaciones ubicadas al norte del Abra de Rejará y de la naciente del río Santa Cruz. Sin embargo, el Abra y el río nunca habían dejado de estar en el suelo argentino. En la actualidad, las casas y campos de 17 familias argentinas instalados en el lugar por 3 generaciones quedaron en la vecina república por primera vez en la historia. Desde que una comisión binacional, esto no se sabía, pensaba que era cosa de los bolivianos nada más, una comisión binacional instalara un nuevo hito en la zona. Con la instalación del mojón, la Argentina perdió el territorio que había defendido en la negociación bilateral de la demarcación de los límites entre ambos países, tierra que había estado bajo su posesión desde la formación de la República y con un dominio comprobable de los últimos 90 años. El Abra y el río y la gente quedaron en territorio boliviano el 28 de noviembre de 2013, cuando se colocó un nuevo hito en el Valle del Silencio entre dos hitos ya existentes. El acto impuso la interpretación que sostiene que la demarcación internacional por ese límite corre por una línea geométrica recta imaginaria. Pero hasta ese momento los pobladores y el Estado argentino habían tomado tradicionalmente la demarcación del límite respetando los accidentes geográficos naturales del Abra de Rejará y la naciente del río. Por eso los pobladores heredaron esas tierras de sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos argentinos. Y por eso el gobierno argentino reclutó a esos habitantes en sus fuerzas armadas y fue siempre el único estado en brindar documentación, salud, educación y caminos en la zona. Según consta en los archivos de la Dirección General de Inmuebles de la provincia, el límite de Finca Grande de Santa Victoria, legado del marquesado de Yavi, pasa por el Abra de Rejará. Esto es importante, porque los límites del actual departamento de Santa Victoria Oeste son los de la antigua Finca Grande de Santa Victoria. Según cita el perito argentino del Tratado de 1925, Zacarías Sánchez, la Cancillería Argentina aclaró en las negociaciones con Bolivia que ni antes ni después se ha mencionado el territorio de Santa Victoria como zona que pudiera ser materia del tratado. Aunque el límite fue establecido en un tratado binacional de 1925, la línea divisoria fue demarcada en los años 40. Los pobladores aseguran que la demarcación tradicional siempre estuvo en la cima de los cerros, siguiendo la división natural. Cuando ambas cancillerías colocaron el nuevo hito que dejó súbitamente en territorio boliviano de 17 familias argentinas,
nunca se comunicó la noticia. Solo se confirmó el acto demarcatorio meses más tarde con las primeras publicaciones del Tribuno. En estos primeros informes, testimonios hablan de la pérdida de 300 kilómetros cuadrados, aunque en realidad se trata de un triángulo imaginario con una base de 6 kilómetros de ancho por 2 de alto, unas 600 hectáreas. Las cancillerías de los dos países, una vez destapada la noticia, reconocieron la instalación de un nuevo hito, aunque afirmaron que la colocación del mismo no alteró el límite de las dos naciones. El límite es el mismo de 1925. Algo cambió, porque de un día para el otro, 17 familias que vivían en Argentina pasaron a vivir en Bolivia. Lo que pasó fue que en 2012, Bolivia reclamó lo que nunca había sido motivo de negociación y lo obtuvo sin mayores objeciones. Hay un tratado de 1925 que establece por dónde pasaba el límite. En 2012, el gobierno boliviano pidió a las autoridades nacionales colocar un hito para separar la frontera y no poner una escuela al lado argentino. Esto se hizo en noviembre de 2013. Señor el secretario de Gobierno de Salta, Néstor Ruiz de los Llanos, que insistió en remarcar que el límite nunca se modificó. Otro traidor más. Ocurrió, miren la barbaridad que dice este hombre, funcionario de Burtubay en Salta. Ocurrió que hay familias que en 1925, tiempo desde que está el tratado, han estado viviendo en el Estado boliviano sin saberlo. Me parece el sistema internacional tomándome el pelo. Desde la colocación del hito ahora saben y conocen que están en territorio boliviano y no argentino. Ese es un infame traidor a la patria. Ahora fíjate el detalle. Casualmente, en 2012, el mismo año que Bolivia solicitó a la Cancillería Argentina la instalación del nuevo hito que dejó el Abra de Rejará en el vecino país, se supo que la unidad de minería del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas de Bolivia había encontrado en la región de Rajará Mecoya minerales radioactivos como torio y uranio. Según publicó en mayo de 2013 el diario El Deber de la Vecina de Bolivia, la presencia de ambos minerales radioactivos está corroborada en un informe en lo que devela que la región de Rejalá se convierte en un área interesante para la futura explotación. Ahí está la madre del borrego. Las grandes mineras presionando. Es más fácil explotar minería en Bolivia que explotar en Argentina. Acá hay mucha resistencia de la gente, en Bolivia no hay nada. El argumento de la línea recta y literal se basa en la interpretación netamente textual del Tratado del 25 y que dejó 17 fallas en Bolivia. El Tratado del 25 toma como eje natural el curso del río Mecollita que nace en el Cerro Mecolla, se junta con el río Santa Rosa, que incluye aguas abajo con Santa Victoria y forma el río Condado hasta el Bermejo. De los antecedentes de la discusión limítrofe, según cita Zacarías Sánchez, surge que en 1902 los representantes del vecino país intentaron llevar el límite hacia el sur, por el curso del río Santa Victoria, Condado, hasta la desembocadura del Bermejo. Sería fácil desviar la línea llevando por el río Santa Victoria, dejando al norte de Santa Cruz. Pero este resultado no se produciría desarrollando la línea por las verdaderas señales del tratado. En la página 71 el perito argentino sostiene tajantemente que el cerro y el río Porongal están situados en el interior del departamento de Santa Victoria. Esa discusión no prosperó luego de la Cancillería planteara, ni en la época en que se discutió el convenio de límite, ni antes ni después, se ha mencionado el territorio Santa Victoria como zona que pudiera ser materia del tratado. Hay muchos antecedentes. Aunque esta disputa se resolvió a favor de la Argentina, la ratificación del Tratado del 25 fue en líneas generales muy inconveniente para Bolivia. Cuando se discutía su ratificación se generó una enorme controversia por la cantidad de tierra que perdió la Argentina de 1889. Algunos, como el perito argentino Zacarías Sánchez, sostenían que no se había insistido en el principio de equidad que tienen que regir las negociaciones entre dos países. Y observen esto que dijeron en ese momento. Las pretensiones de Bolivia, desestimadas por exageradas e injustas por los gobiernos anteriores de nuestro país, han logrado prosperar esta vez sin que ninguna razón de Estado podía invocarse a favor, opinaba Sánchez. Para el perito, una cesión de tierras semejantes solo se podía entender
tras la derrota de un conflicto armado, pero nunca en términos de una negociación pacífica entre dos pueblos hermanos. Hemos perdido tierra que normalmente se pierde en un conflicto armado, y hemos perdido sin tirar un tiro. Cosa de los argentinos. Acá hay una serie de cosas después, de versiones que dicen algunos pobladores. Por supuesto que nos da miedo que nos corran. Yo he conocido a mi padre ahí, yo he trabajado en esos campos. No es que yo he metido en esas tierras ya hechas, nada de eso. Yo he trabajado ahí con mi padre de chiquito. Yo he nacido en estas tierras y por eso no quiero dejarlas tampoco, porque son cosas que dejó mi padre. ¿Cómo no voy a hacerlas valer? Las necesito para mis hijos, para dejarles algo. Quiero adueñarse de estos, porque dicen que la raya va en línea recta y no en el filo del cerro, como sabían respetar los abuelos, dijo al cronista Santos Peló. Santos es uno de los afectados por el conflicto de la demarcación de los límites en el departamento andino. Hasta ese día el territorio era considerado argentino. La nueva marca afectó la vida de los habitantes fronterizos en la comunidad originaria de la etnia Colla de Santa Cruz, que denunciaron amenazas para dejar sus tierras y la pérdida de control de la vega de agua por donde nace el río Santa Cruz, que quedó en manos del país vecino. Los pobladores aseguran que históricamente el límite se respetaba por el filo del cerro, porque nace el río que baja para el lado argentino. Con el nuevo hito se impuso criterio de trazar una línea recta imaginada entre los dos hitos existentes en los años 40. La postura de los salteños es razonable. Cualquiera sea el resultado, las notas reversales entre ambas naciones exige que se respete a los pobladores y a las propiedades que podían quedar en otro país. A los ciudadanos argentinos hay que protegerlos y acompañarlos. Y después hay otro detalle también con el tema del hito, de la altura. Porque se plantea el hito, en el tratado figura 4.122 metros de altura y se hizo a 4.207. Ahí ya hay una diferencia cuando se los tira. Se tira la línea imaginaria. Nos han saqueado parte del territorio con la complicidad del gobierno. Y quiero terminar con esto, con un comentario que hizo un abogado que fue juez de la Corte de la Justicia de Salta. Con respecto a las familias que viven ahí y han manifestado que son y desean seguir siendo argentinas, exhiben una ocupación secular del lugar transmitida de padres a hijos. Cuentan con una escuela, han votado en elecciones desde que la nación dispuso el voto universal, secreto y obligatorio. En fin, la enumeración de derechos cívicos y culturales son innumerables. Es decir, han vivido toda su vida como argentinos. Y dado el antecedente mencionado por ellos, lo ocurrido a la población de Vizcachani, ellos pueden perder esos derechos, muchos de los cuales son intangibles y otros son patrimoniales. La vez pasada en internet alguien decía: la Argentina va a reaccionar cuando nos saquen un pedazo de territorio. Yo le contesté: mire, ahí nos sacaron un pedazo de territorio y nadie dijo nada. Esto tiene varias aristas para analizar. Una es la que yo dije hace recién. Está apareciendo el tema minero. El tema minero en Bolivia es mucho más fácil. Por dos o tres cosas. Bolivia está dividido en dos partes básicamente grueso. Lo que es la Puna y los valles, donde hay una gran comunidad, la mayoría de la comunidad Colla y Aymara, y la zona del oriente, básicamente Tarija, Santa Cruz, Beni y Trinidad, que es la zona de los valles, boscosa, el Chaco boliviano, población más descendiente de europeos. Hay Colla y Aymara que van a trabajar, pero mucho más parecido a nosotros, y ahí tienen petróleo. Del otro lado está el altiplano, rico en minerales como tenemos rico la cordillera nosotros acá. Y Evo Morales ha tenido una postura que no le importa absolutamente nada: explotar la minería. Al punto tal, por ejemplo, yo una vez hablé acá el tema del litio, que el litio está en la Puna, y para explotarlo se necesita una cantidad de agua impresionante, agua que prácticamente no tiene la Puna.
La puna es muy seca. El agua se viene sacando de la cordillera, los glaciares de la cordillera. Y hay mucha resistencia en Salta para hacer la explotación de litio, cosa que no pasa en Bolivia. En Bolivia, Evo Morales permite que le saquen todo. Y aquí quiero terminar con esto, porque ¿por qué permite que le saquen todo? Porque había que ver qué pasa con la población del antiplano de esa zona. Si no es la población que está llegando a la Argentina. Entonces Evo Morales se saca una cantidad grande, y digo esto porque esta persona que me dijo que toque este tema, me dijo también que hable de migración en la Argentina, la voy a tocar posiblemente la semana que viene. Entonces no sea cosa de que Evo Morales no tiene ningún tipo de inconveniente en explotar la minería. Si la gente patalía, tira bronca, es de nivel cultural muy bajo, hay que decirlo. El Cosa Aymara que vive de la Puna, del altiplano, de nivel muy bajo, socioeconómico, cultural. Así que con Evo Morales tocaron el cielo, es Gardel, con todo lo guitarrista, hace lo que quiere. Y si alguno se complica, se vendrá a vivir a Argentina. Entonces, hacer la minería mucho más potable allá, es probable que al encontrar estos minerales estratégicos en esa zona, le hayan dicho, corran el hito porque nosotros en Bolivia lo podemos explotar y en Argentina no. Acá están teniendo muchos problemas para la explotación mineral. Hay que tener muchos problemas. Hay un pequeño aliciente que tener en cuenta. Evo Morales vino la vez pasada a no sé qué se celebraba y se dio una vuelta por la zona norte. Lo silbaron en todas partes. Salta, en Jujuy, en Tucumán lo silbaron. Es un buen síntoma. La Argentina está al borde de cualquier cosa. Y eso también puede ser una especie de globo de ensayo. Se la comieron, tranquilo. Vamos tranquilo por la Patagonia que no hay ningún tipo de problema. Y termino con esto, y es un tema que por ahí a lo mejor uno lo empieza se lo dejo la inquietud para que lo vean. En esa idea de los ciclos que se van cumpliendo en el país, uno veía, económicamente hablando, el ciclo liberal ultranza que arrancó con Martínez Dios durante el proceso militar. Después viene el ciclo progresista de Alfonsín, cortado por Menem, y vino el ciclo de la nueva postura liberal, la nueva política liberal que siguió hasta Duhalde, y el nuevo gobierno progresista de Kirchner. Todos trabajando para el sistema, ningún problema. Pero esa alternancia quiere decir que en Argentina viene un nuevo sistema liberal. Es lo que se está preparando ahora. Y uno de los candidatos firmes es mi gran amigo Mauricio. Yo quiero que vean una fotito que vamos a pasar ahora. De Mauricio firmando un contrato, un Mauricio muy jovencito, firmando un contrato con el intendente de Morón, Juan Carlos Rousselot, por las cloacas en Morón. Por ese contrato, Rousselot lo echaron de intendente y le hicieron un juicio. Por ese contrato firmado con Macri. Para aquellos que dicen que Mauricio no tenía nada que ver con el padre, vean la fotito y ahí está Mauricio con el padre sin ningún tipo de problema. Entonces, empecemos a ver los argentinos que se están dando vuelta un nuevo ciclo liberal en la Argentina. Y si veamos el ciclo liberal de Martínez Dios de Juntendal, con Menem nos acostaron que sigan repercusiones hasta ahora, el nuevo ciclo liberal en la Argentina es directamente para desguazar la nación. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches.